Muchísimo gusto saludarte, queridísimo Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, que yo lo he dicho, lo repito, el mejor grupo de análisis dentro del sector financiero en este país. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi estimado David, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches. Carlos, hoy presentan un estudio que es, voy a ser cuidadoso con el adjetivo, casi bíblico. Es un estudio, David, donde tratamos de estimar qué puede ocurrir con la pobreza bajo distintos escenarios de crecimiento. Y básicamente lo que hacemos, seguimos metodologías de Coneval, y lo que determinamos nosotros es que si la economía, como recordarás, David, nosotros tenemos un estimado de crecimiento que ahora es un rango, para reflejar toda la incertidumbre que hay respecto a la pandemia, y creemos que la economía puede contraerse este año entre 6% y 12%. Bien, nosotros decimos, si la economía se contrae, por ejemplo, 7%, habrán 12 millones más de personas en la pobreza y 12.3 millones de personas en pobreza extrema. Pero si por el contrario la economía se contrae más hacia la parte baja de nuestro rango y se cae 12%, ahí estamos estimando que habrá 16.4 millones más de personas en pobreza y 18 millones de personas en pobreza extrema. Sobre todo, David, yo aquí lo que diría, lo que más determina la línea de pobreza es el empleo. No hay nada mejor para combatir la pobreza que crear empleos y que tener crecimiento económico. No hay ninguna política social que derrote ahí te interrumpo, a la porque creación de empleo. parecería que la apuesta del gobierno, parecería que la apuesta de este gobierno es a los programas de transferencias directas. ¿Por qué es mejor el empleo que las transferencias directas? Creo que por distintas razones. Primero, las transferencias directas pues son, en muchos casos ayudan, son un paliativo, pero no tienen los montos del empleo. Segundo, porque los empleos además traen toda una red de protección, de seguridad social, de protección de liquidación en caso de despido, etcétera, que también son superiores en términos de protección a las personas. Y tercero, pues las personas, si vemos lo que dice la literatura económica, lo que hemos visto en encuestas en país tras país, las personas no quieren dádivas, las personas también encuentran un sentido de satisfacción, un sentido de propósito en la vida si tienen un empleo. Digamos de bienestar y de felicidad, tan de moda ahora, ¿no? Así es. Tan de moda ahora, que yo creo, ahí al respecto yo te diría lo siguiente, David. Me parece muy bien que se quieran perseguir otros objetivos que no sea el crecimiento, de acuerdo. Es adecuado que la sociedad busque, por ejemplo, mayor igualdad, sí, que la sociedad busque mejor salud, sí, mejoras ambientales, sí. Todo eso estoy de acuerdo. Lo que sí me parece es que no se debe de olvidar que el crecimiento es una condición necesaria para todo esto. Estoy de acuerdo, el crecimiento no es una condición suficiente, se puede crecer sin tener estas otras cosas, pero lo que no se puede tener es un país que logre desarrollarse, que logre sacar a las personas de la pobreza si no crece. No hay ningún solo país en el mundo, David, de los que hoy se definen países desarrollados, incluyendo Nueva Zelanda, incluyendo los nórdicos, que no haya tenido antes un periodo prolongado de crecimiento. En las últimas 2 décadas, la humanidad ha sacado a más personas de la pobreza que nunca antes en su historia. ¿Y cómo se logró esto? Pues simplemente con que 2 países muy poblados, que son China e India, exhibieran tasas de crecimiento muy altas. No hay ninguna otra política social que hubiese logrado sacar a tanta gente de la pobreza como el crecimiento económico. Entonces yo diría, bien, fijémonos en otros criterios, sí, pero no olvidemos el crecimiento. Sin crecimiento no vamos a poder lograr... Es que crezcamos y distribuyamos mejor. Es pero correcto, para que haya para que la gente... Yo recuerdo cuando aprendí economía que alguien decía que la economía es como un pastel, que el crecimiento del PIB es como el pastel se hace más grande. Si tienes un pastel donde algunos tienen rebanadas muy grandes y a otros no les tocan más que migajas, no es haciendo más rebanaditas, sino es haciendo el pastel más grande y repartiéndolo mejor.
Exactamente. Pues yo, sin duda, somos una sociedad con injusticias, sí. Muchas. Hay que atacarlas, sí. No hay duda alguna. Creo que la pandemia nos debe llevar a la reflexión de que hay que cambiar ese contrato social. Pero coincido plenamente con lo que dice. Si no logramos crecer, no vamos a ni siquiera atenderla. Porque, entre otras cosas, para que se logre combatir a la pobreza se requiere un Estado eficiente que logre proveer de salud, de educación a sus habitantes, de darle un mínimo de bienestar. Y un Estado eficiente será un Estado que sea potente y que tenga buenos recursos. Y eso solo también se logra con crecimiento. No hay estados potentes y eficientes en países pobres, no hay ni un solo caso. Entonces también necesitamos, para combatir la pobreza y la desigualdad, para generar igualdad de oportunidades, también necesitamos crecer, entre otras cosas, para tener un estado potente y eficiente. Ahora, con base en este estudio, ¿hacia dónde llegan ustedes, querido Carlos? Lo que llegamos nosotros, David, es a la conclusión de que lamentablemente, y en eso coincidimos con Coneval, que sacó también unas cifras recientes, y con la CEPAL, en que van a aumentar de manera importante el número de pobres. Quizá, de hecho, nuestra metodología es la misma del Coneval, que es la institución autorizada a medir la pobreza. Nuestra diferencia con el Coneval es que ellos dicen que la economía se va a contraer 5.3% y que con eso habrán 10 millones más de pobres. Nosotros creemos que la contracción puede ser algo mayor y jugamos con escenarios. Pero fundamentalmente a lo que llegamos, David, es que es muy factible que se vayan a destruir, nosotros estimamos, alrededor de 1,5 millones de empleos. Ya llevamos, como sabemos, alrededor de 670,000. Y como te mencionaba, la forma más efectiva de combatir la pobreza es creando empleo. Si por el contrario lo que vemos es que desaparecen empresas y que se destruyen empleo, pues vamos a aumentar desgraciadamente la pobreza. Lo que nosotros pensamos, y que ya lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, es que si se tiene una respuesta de política que impida que desaparezcan empresas, y esto se puede lograr tanto con apoyos fiscales como deferimientos fiscales, pero también, por ejemplo, con un apoyo potente de garantías de la banca de desarrollo, se va a lograr minimizar la pérdida de empleos y con eso se va a lograr minimizar que más personas entren en la pobreza. Desgraciadamente esta pandemia nos va a traer un aumento en la pobreza, eso creo que es incuestionable, así lo dice también Coneval, lo dice CEPAL, lo decimos nosotros, pero lo que creo que sí se puede evitar es qué tantas personas entran en la pobreza y qué tan rápido se recuperan. Pero para eso se requiere una política que minimice la cantidad de empresas que vayan a desaparecer como consecuencia de esta crisis. A ver, pero desde el punto de vista fiscal, el gobierno dice, oye, sí está creciendo la deuda, o sea, no hemos contratado deuda, pero sí está creciendo la deuda como porcentaje del PIB, y eso es algo que debe considerarse. ¿Cómo enfrentar, cómo dar apoyos fiscales? Y sí creo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que tendría que haber programas mucho más agresivos de garantías por parte de la banca de desarrollo. Aquí, mira, en efecto, la deuda va a subir, como dice el gobierno, y va a subir aunque no se haga nada, simplemente porque si vemos deuda contra PIB, pues primero el PIB cae, entonces deuda PIB sube. Segundo, la recaudación va a caer, se están desplomando las ventas en el país, entonces va a caer la recaudación del IVA, va a caer también la recaudación de impuestos sobre la renta. Y tercero, además, la depreciación del tipo de cambio hace que el porcentaje de la deuda denominada en moneda extranjera suba. Yo estimo que la deuda, David, que cerró el año pasado en 44.7% del PIB, llegue a niveles de 54, 55 por estas tres razones que te digo. Sin embargo, creo que todavía hay espacio fiscal. Yo lo que diría a esto que dice el gobierno, yo creo que se podría llevar la deuda, por ejemplo, a 60 del PIB y por lo tanto gastarse 6% del PIB, no solo en apoyar empresas, también en apoyar al sector salud, también en apoyar a la población más vulnerable, y eso todavía significaría en 60% del PIB un nivel de deuda sostenible. De hecho, David, creo que una cosa que es muy importante resaltar es que ni las calificadoras ni los mercados están premiando hasta el momento la austeridad fiscal del gobierno. Si vemos, ya Totalmente hay dos calificadores importantes que han dicho la austeridad no es un positivo para la calificación, es un negativo. ¿Por qué?
porque eso va a hacer que tengamos una senda de crecimiento más lenta y esa deuda va a ser más difícil de honrar. Los mercados tampoco, ¿no? Para muestra basta ver que cuando el país emitió deuda hace una semana, logró emitirla, sí, pero emitió con un día de diferencia que Paraguay, a un plazo casi idéntico que Paraguay. Y lo que llama la atención, David, es que emitimos con la misma tasa que Paraguay. Que no tiene grado de inversión. Exacto. Mi querido Carlos, te tengo que cortar porque este programa ya se me acabó. Te mando un abrazo con cariño y admiración de siempre. Otro de regreso, David. Gracias por el espacio.